secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, da un fuerte golpe, en serie, a estructuras operativas del crimen organizado en los estados del norte. Después de varios meses investigando y armando el plan, por fin le caen de sorpresa a estos que, por muchos años, le hicieron mucho daño al pueblo mexicano. Gracias al trabajo coordinado entre las instituciones del Gabinete de Seguridad de México, la Agencia de Investigación Criminal y el Centro Nacional de Inteligencia, se realizaron detenciones con gran éxito a grandes líderes criminales de la región del norte del país. Otro logro más del plan de estrategia de seguridad implementado por Omar García Harfuch. Acciones como esta representan un golpe directo a la estructura operativa y financiera de los grupos delictivos dedicados a la extorsión. En conferencia de prensa, Omar García Harfuch hizo mención que tiene en la lista a otros blancos que están investigando y que pronto a través de inteligencia militar lograrán su captura. Enseguida, escuchemos el mensaje que dirige el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, licenciado Omar García Harfuch. Muy buenos días. Agradecemos a los medios de comunicación por su presencia en esta conferencia, así como a los titulares del Gabinete de Seguridad que nos acompañan. General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, General Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional, Sandy Karen Orihuela, fiscal central de atención especializada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Muchas gracias. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a presentar algunas acciones relevantes que se llevaron a cabo esta semana como resultado de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad y del trabajo coordinado de las instituciones del Gabinete de Seguridad y de la Fiscalía del Estado de México, la cual también agradecemos al Gobierno del Estado de México, la maestra Delfina, por su apoyo en diversas operaciones. Como parte de las acciones para fortalecer la Estrategia Nacional contra la Extorsión y derivado de trabajos de inteligencia e investigación, se identificó la operación de una célula delictiva con presencia en la región de La Laguna, en los estados de Durango y Coahuila, además del estado de Chihuahua, donde se dedicaban a amenazar, extorsionar de manera sistemática a comerciantes, ganaderos y productores de la región, afectando directamente su patrimonio, su actividad económica y la tranquilidad de sus familias. Las investigaciones de gabinete y campo permitieron establecer que esta célula, vinculada con la facción criminal de Los Cabrera, era encabezada por Edgar N., alias El Limones, quien se encuentra relacionado con delitos como venta y distribución de droga, robo de vehículo, cobro de cuotas, extorsión, secuestro, lavado de dinero, clonación de tarjetas, estafas y desaparición forzada. Al dar seguimiento a sus actividades, se identificaron 5 inmuebles en los estados de Durango y Coahuila, donde se realizaron cateos encabezados por la Secretaría de Marina, la Agencia de Investigación Criminal, la Fiscalía General de la República y personal de investigación de esta Secretaría, con el apoyo de las autoridades estatales. Agradecemos también al Gobierno de Coahuila por la información aportada en este caso. Como resultado de estas acciones, fueron detenidas Edgar N., alias El Limones, identificado como objetivo prioritario y operador de esta organización criminal, Guillermo N., Alexis Mauricio N., Ángel Rodrigo N., Juan José N. y José Giancarlo. Cabe mencionar que la Fiscalía General de la República obtuvo prisión preventiva en contra de Edgar N. por su probable participación en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartucho y cargadores, así como delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico. Sin embargo, están por obtenerse otras órdenes de aprehensión por los delitos antes mencionados. Adicional de esto, se cuenta con una orden de aprehensión por extorsión agravada emitida por la Fiscalía de Coahuila. Durante los operativos se aseguraron dosis de droga, armas largas, armas cortas, cargadores, equipo táctico y un vehículo. Es importante que, como parte del desarrollo de las investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda identificó diversas operaciones inusuales vinculadas a Edgar N., consistentes en movimientos de dinero de aparente procedencia ilícita y esquemas de lavado de dinero.
Como resultado, se realizó el bloqueo de cuentas de varias personas de su círculo cercano, así como de 3 empresas con distintos giros comerciales que presentaban patrones financieros irregulares, características de empresas fachada y operaciones destinadas a simular pagos de nómina y compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas sin actividad económica real identificable. Estas acciones representan un golpe directo a la estructura operativa y financiera de este grupo criminal, debilitando su capacidad de operación y reduciendo su margen de violencia en la región. Esto constituye una respuesta decisiva del Gobierno de México a las denuncias de agricultores, comerciantes y familias que fueron víctimas de extorsión, amenazas y presión criminal, las cuales agradecemos la confianza en la autoridad. Adicionalmente, como parte también de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en la región de La Laguna, el Mando Territorial de la Guardia Nacional y autoridades de seguridad pública llevaron a cabo 19 detenciones más de otras 19 personas donde se aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores y dinero en efectivo. Esto también en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en La Laguna. En otra acción, como parte del reforzamiento de la seguridad en el estado de Sinaloa, se identificó una célula delictiva generadora de violencia dedicada al trasiego de droga, homicidio, extorsión y robo de vehículos con zona de operación principalmente en Culiacán. En seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se detuvieron 4 personas, entre ellas Saúl N., alias Jaguar, identificado como líder de esta célula delictiva, y un operador dentro de la estructura de mando de esta organización criminal. Se aseguraron vehículos con reporte de robo, 3 artefactos explosivos, equipo balístico, armas largas, armas cortas y municiones. También queremos informar de algunos traslados que se realizaron y algunas acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Con el objetivo de fortalecer la seguridad del sistema penitenciario en la entidad, se llevó a cabo un operativo de traslado de 25 personas privadas de la libertad de Cerezos de Michoacán hacia centros penitenciarios federales. Estos traslados fueron llevados a cabo por la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad del Sistema Penitenciario. Estas personas presentaban comportamientos de liderazgo negativo, incitación a desórdenes, vínculos delictivos activos y capacidad económica para corromper personal, además de representar un riesgo para la estabilidad de los centros penitenciarios estatales. Su permanencia en penales estatales implicaba riesgos de reagrupamiento criminal, incremento de tensiones internas, posibles motines y actos de presión colectiva. Por ello, estas acciones coordinadas brindaron acompañamiento terrestre de la Guardia Nacional, vigilancia, escolta y seguridad perimetral durante los traslados aéreos, también proporcionados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Se contó con un estado de fuerza de 225 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional para llevar a cabo estos traslados. Estas 25 personas fueron trasladadas vía aérea a 4 penales federales: al Ceferezo de Durango, al Ceferezo de Nayarit, al Ceferezo de Coahuila y al Ceferezo de Veracruz. Esta misma semana, durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, las gobernadoras y los gobernadores junto con el Gabinete de Seguridad aprobamos un acuerdo nacional para combatir el delito de extorsión, mediante la armonización legislativa en las entidades, el fortalecimiento de la operación del 089, el impulso a la profesionalización policial, el perfeccionamiento en los modelos de investigación y la consolidación del Sistema Nacional de Información. Desde que inició esta estrategia, el pasado 6 de julio, han sido detenidas más de 600 personas por este delito, lo que refleja un esfuerzo sostenido de coordinación con las entidades federativas. Finalmente, quisiera informar como parte de las acciones para combatir el robo a autotransporte y resultado de una investigación coordinada de las instituciones del Gabinete de Seguridad, se desarticuló un grupo delictivo dedicado al robo de mercancía con violencia en operativos realizados en el Estado de México e Hidalgo. La investigación se desarrolló durante aproximadamente 5 meses y tuvo su origen en las mesas de trabajo permanentes que la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y el Gobierno de México mantiene con cámaras y asociaciones del sector de autotransporte. A través de las denuncias, se identificó una alta incidencia delictiva en municipios colindantes entre el Estado de México e Hidalgo,
particularmente en carreteras federales estratégicas como la 130, 135 y el Arco Norte. Labores de inteligencia permitieron identificar la estructura criminal del grupo, su liderazgo y sus zonas de operación con el objetivo de frenar un patrón delictivo que afectaba de manera directa a empresas, operadores y cadenas de suministro. Las indagatorias permitieron establecer el modus operandi de esta organización, que incluía vigilancia de unidades de carga, seguimientos en carretera y el uso de engaños para detener a los operadores, quienes posteriormente eran víctimas de violencia y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro express. Este esquema generó afectaciones a diversas empresas nacionales, impactando la economía y la seguridad de quienes transitan diariamente por estas rutas. Como resultado de la investigación y de la ejecución de órdenes de cateo obtenidas por la Fiscalía General de la República, en 7 inmuebles de Hidalgo y Estado de México se realizó la detención de 12 personas, entre ellas Mario Iván N., identificado como el líder del grupo criminal. Se aseguraron 13 armas de fuego, 2,000 litros de hidrocarburo, 12 vehículos de pasajeros, 4 vehículos de carga, de los cuales 2 contenían mercancía robada, inhibidores de señal y equipo tecnológico, además de los inmuebles utilizados por el grupo delictivo para el resguardo de mercancías y vehículos. Estamos convencidos de que esta acción contribuirá de manera directa a reducir el robo de autotransporte en estas entidades, al desarticular una célula criminal que operaba de forma recurrente en corredores carreteros estratégicos y que generaba afectaciones constantes a transportistas y empresas. El robo de autotransporte y los delitos cometidos en carreteras se combaten desde distintos frentes. En este caso, las acciones derivaron de investigaciones iniciadas a partir de diversas denuncias ciudadanas, pero también, como lo informará más adelante el general Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional, se han fortalecido de manera significativa las tareas de prevención del delito mediante una vigilancia activa y permanente de la Guardia Nacional en las carreteras federales. Muchas gracias por su atención. A continuación se proyectarán los videos relacionados con los casos presentados. Las instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal y con información del Centro Nacional de Inteligencia, detuvieron a Edgar N., alias Limones, jefe de plaza de la célula criminal Los Cabrera. Edgar N. cuenta con señalamientos de extorsión a comerciantes y ganaderos, además de operar las finanzas del grupo delictivo. Derivado de los trabajos de campo, fue detenido este miércoles 10 de diciembre en Durango y posteriormente trasladado a la Ciudad de México para ponerlo a disposición de las autoridades. Su detención representa un golpe directo a estas redes criminales, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum y el compromiso del Gobierno de México para combatir la impunidad. A continuación cedemos el uso de la voz al general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo. Buenas tardes. Por lo que se refiere al tema de la extorsión en el estado de Michoacán, específicamente hablando del sector limonero, se tiene un despliegue de 6 fuerzas de tareas en 6 municipios prioritarios productores de limón. ¿Cuáles son estos municipios? Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán,
Parácuaro, Mujica y Aguililla. Ahí se encuentran desplegados 860 efectivos, con 2 helicópteros y también están trabajando 2 células de inteligencia. Hay presencia de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno en las 75 empacadoras que se encuentran en la región de Tierra Caliente en Michoacán. ¿Y cuáles son las acciones que realiza este personal? Realizan recorridos en 6 rutas sobre los municipios que les acabo de mencionar, así como el Tianguis Limonero en Apatzingán y en Mujica. Acompañamientos a vehículos con producto en puntos críticos y horarios de mayor movimiento y establecimiento de canales directos de comunicación con los productores. Respecto al área que le corresponde al sector aguacatero, se encuentran desplegados 820 elementos en 14 municipios, que son Tangamandapio, Tangancícuaro, Los Reyes, Tocumbo, Peribán, Uruapan, Tancítaro, Siracuaretiro, Taretán, Salvador Escalante, Ario de Rosales, Tacámbaro, Ciudad de Hidalgo y Zitácuaro. También están apoyados ese personal con 2 helicópteros y 2 células de inteligencia. Hay 66 empacadoras de aguacates y en ellas se encuentra la presencia permanente de autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Las acciones son patrullamientos en esos 14 municipios y presencia disuasiva en las 66 empacadores que les acabo de mencionar, así como vigilancia y recorridos en las huertas, en los caminos de acceso e instalación de puntos de inspección itinerantes, es decir, son puntos móviles, no están fijos, para detección de vehículos sospechosos. Aquí cabe mencionar cuáles han sido los resultados. Ustedes deben recordar que el plan Paricutín, que comprende también estas acciones, inició el 10 de noviembre y los resultados han sido 208 detenidos. Se han asegurado 83 armas de fuego, 8,866 cartuchos, 180 vehículos, 126 artefactos explosivos, 11 campamentos. Cabe mencionar que el 80% de todos estos aseguramientos les corresponde a los grupos delincuenciales que están operando en el área de producción de limones y de aguacates. ¿Qué grupos delincuenciales son los que hemos identificado que realizan actividades ilícitas? El Cártel de Jalisco Nueva Generación, los Viagras, Blancos de Troyo, por lo que se refiere en el área de producción de limones, el grupo de Independiente La Quiringa también. Ellos también tienen presencia en el sector aguacatero, Caballeros Templarios. También les quiero mencionar ¿qué otra cosa hace la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar las extorsiones? Como todos sabemos, muchas de las llamadas telefónicas salen de los centros penitenciarios. En nuestro país hay 275 centros penitenciarios, de ellos 14 son centros federales de readaptación social, los CEFERESOS, y 261 son penales estatales. Ahí, durante el presente año, se han llevado a cabo 1,571 revisiones. ¿Y qué es lo que han asegurado? 195 armas de fuego, 1,685 cartuchos, 276 cargadores, 5,675 armas punzocortantes. Y algo que incide directamente en la extorsión, 2,710 celulares, 913 chips para celulares y 134 módems. Gracias. A continuación cedemos el uso de la voz al general comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández.
Representantes de los medios de comunicación, General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de Defensa Nacional, Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, Maestro Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Maestra Sandra Karen Orihuela, Fiscal Central de Atención Especializada de la Fiscalía General del Estado de México. A todas y a todos, muy buenas tardes. Agradezco su presencia el día de hoy para darles a conocer algunas acciones que se han implementado para hacer frente al robo al transporte de carga. Con este propósito, la Guardia Nacional estableció coordinación con los estados de México, Puebla y San Luis Potosí, por ser estas entidades las que presentan el mayor índice delictivo en este ilícito. Producto de esta coordinación, se acordó implementar acciones contundentes para impactar en las organizaciones delictivas y toda vez que sus áreas de operación, a raíz de las estrategias implementadas por la Guardia Nacional, han desviado su actividad de las carreteras federales a las vías de comunicación estatales, así como a polígonos urbanos y parques industriales. Para el efecto, se implementaron durante el mes de noviembre operaciones para trabajar de manera conjunta Guardia Nacional, Ejército, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalías del Estado de México, Puebla y San Luis Potosí, precisamente en aquellos lugares que ahora resultan ser áreas de interés de las organizaciones delictivas, y como resultado de ello, para el fin del mes pasado, arrojaron, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una reducción del 13% en el robo al transporte de carga en comparación con lo acontecido en el mes de octubre. Adicionalmente, y con el objetivo de dar mayor impulso a esta tendencia, del 9 al 12 de diciembre del presente año, se materializó en 46 municipios del Estado de México, con la participación de más de 2,000 efectivos de Guardia Nacional, Ejército, Marina, Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Fiscalía también del Estado de México, la Operación Senda. Esta operación estuvo dirigida a la detención de diferentes integrantes de organizaciones delictivas que operan a inmediaciones del Estado y sobre las principales vías de comunicación, así como al aseguramiento de predios, depósitos, talleres y otras instalaciones que funcionan para el resguardo de vehículos robados de transporte de carga, almacenamiento de partes mecánicas, venta de combustible ilícito y depósito de mercancía robada, entre otros usos. Para su materialización, se integraron 27 equipos interinstitucionales con personal, vehículos, ministerios públicos, implementos tecnológicos y células de inteligencia que operaron en 5 sectores de responsabilidad. Y es así que en estos días de actividades se obtuvieron los siguientes resultados: la detención de 68 personas, aseguramiento de 137 inmuebles, 49 armas de fuego, cartuchos y cargadores, 178 vehículos de transporte, 29 motores de vehículos, diversas autopartes, 61,294 cajas de mercancía y 535,000 pesos entre los principales resultados. Las acciones descritas hacen patente el compromiso de la actual administración por velar por el bienestar de los ciudadanos. La Guardia Nacional, en conjunto con el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Marina, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y el resto de las dependencias del Gobierno de la República, estatales y municipales, seguiremos trabajando día a día por hacer del país un México seguro. A continuación, cederé la palabra a la Fiscal Central de Atención Especializada de la Fiscalía General del Estado de México,
quien detallará otros aspectos de la operación Senda. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Con su permiso, señores secretarios, y en representación del señor Fiscal General de Justicia del Estado de México, licenciado José Luis Cervantes Martínez, retomando la información que el señor general ha expuesto, les comparto que, tal como lo ha mencionado, ¿me ayudan con las láminas? Por favor. Efectivamente, las células de operación intervienen 46 municipios, estos atendiendo los resultados y los números en la incidencia delictiva en materia de robo de transporte de carga y de delitos relacionados de mayor o igual entidad, como el robo de vehículo de transporte de mercancía, como es el secuestro express, la extorsión, la trata de personas y la privación de la libertad. Como ya nos han expuesto, la detención de objetivos prioritarios, hasta este momento se obtuvieron 24 sujetos aprehendidos por cumplimiento de orden de aprehensión, y dentro de las operaciones se logró la detención flagrante de 44 masculinos y femeninas que son objetos de investigación y que en los días anteriores se han judicializado en al menos 137 carpetas de investigación que dieron como resultado estas detenciones y los aseguramientos que el general ha manifestado. Las acciones de detención de los objetos prioritarios al menos impactan en la estructura criminal de alto nivel de 8 bandas delictivas que se han identificado en el Estado de México. Las más conocidas son las autodenominadas Los Tilicos, Los Pantera, Los Marmolejo, La Empresa, la organización de alias Toño Tenis, de Ángel Axel, Los Bam Bam y el Kevin. Los delitos por los que los sujetos aprehendidos fueron judicializados y puestos a disposición de la autoridad judicial son, como lo comentábamos, secuestro expreso, robo de mercancía con violencia, robo de vehículo con violencia, homicidio, robo de transporte público, delitos contra la salud, cohecho, ataques contra las vías de comunicación, encubrimiento por receptación y portación de arma de fuego. Todas las investigaciones que respaldan las detenciones y las acciones ministeriales de las que se ha dado cuenta serán en su momento objeto de vista y de acciones de extinción de dominio en cada una de las investigaciones, por cuanto hace a los bienes asegurados, en este caso vehículos y bodegas. La siguiente, por favor. Dentro de los indicios asegurados destacan 178 vehículos de transporte de carga, que son en algunos casos vehículos de transporte robados, alterados en sus medios de identificación y que son empleados además por sindicatos o pseudosindicatos que tratan de encargarse o apoderarse de las acciones de transporte de carga, simulando acciones lícitas. Sin embargo, hemos tenido identificados sindicatos que emplean su nombre para cometer estas acciones ilícitas. También tenemos asegurados inmuebles que están identificados como los que emplean estas organizaciones delictivas para traspalear la mercancía que roban, es decir, de los vehículos robados los transportan en vehículos lícitos que no puedan ser objeto de detenciones por parte de las autoridades, pero que posteriormente son vendidas en lugares ilícitos y que además no cuentan con la reglamentación suficiente. La siguiente. Por último,
quiero comentarles que hasta este momento las personas aseguradas y puestas a disposición de la autoridad judicial han sido impuestas a todos ellos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y hasta el momento contamos con 11 sujetos vinculados a proceso por estos delitos, y se continúa con las audiencias iniciales en los distritos judiciales que con la autorización, con el apoyo y la coordinación del Poder Judicial del Estado de México, darán cuenta de las acciones delictivas que se les han atribuido. Es cuanto. Enseguida damos paso a la sesión de preguntas y respuestas con la pregunta de Rubén Mozo de Milenio. Secretario, muy buenas tardes. Secretario Omar García. Bueno, son varias preguntas. La primera, acerca de esta persona, el Limones. ¿Se ha investigado la relación que guarda esta persona con el diputado Pedro Aces? Y si también se investiga a la CATEM, porque de acuerdo a las investigaciones que ustedes han llevado, pues él utilizaba como pantalla a la CATEM para cometer estos delitos, ¿no? Esa sería una de las preguntas. Bueno, si me quiere responder. Si me permite, le comento. La investigación inició por denuncias específicas sobre extorsión, que no están vinculadas a ningún sindicato. Es una extorsión directa desde cobrarle a empresarios, agricultores, por agua también, pozos de agua. Hay varios delitos que se están investigando, pero ninguno está relacionado como tal con un sindicato. Lo tenemos o con algún vínculo político. Lo que lo tenemos vinculado es con una célula criminal que opera en Durango, Coahuila, apodada de Los Cabrera, que son, como lo sabemos ahí, y este sujeto ha mencionado que tiene un vínculo y que trabaja directamente para un líder delincuencial de esta organización. Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Sin embargo, como usted sabe, las investigaciones son recientes, se acaba de poner a disposición, apenas ha sido vinculado a proceso y las diligencias continúan. Más adelante, en coordinación con la Fiscalía General de la República a través de FEMDO, vamos a estar actualizando la información. No es el único detenido, como lo mencionamos ahorita, hay otros detenidos de esta célula criminal y estamos trabajando entre las instituciones del Gabinete de Seguridad para continuar con detenciones, otros cateos y continuar con la investigación. Entonces no hay relación con Pedro Aces. Al momento no. Muy bien. La otra parte de la pregunta también se refiere a esta persona de Limones. ¿A cuánto asciende el bloqueo de estas cuentas bancarias que fueron detectadas a esta organización criminal de Los Cabrera, que es una facción del cártel de Sinaloa, a final de cuentas? Y si nos puede precisar a qué líder respondía él, esta persona. Esta persona, dicho de él, responde directamente a esta organización de Los Cabrera, directamente, a una persona de nombre Alejandro N., dicho por este sujeto. Sobre el monto de las cuentas, le voy a solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera que emite un boletín y diga exactamente qué es lo que aseguró, cuántas cuentas, cuánto dinero. Eso no lo tenemos nosotros, fue una operación de la UIF. Bueno, ya la última pregunta, referente a estos operativos en el Estado de México que se han hecho en las carreteras, como comentaba el comandante de la Guardia Nacional, si nos pueden precisar a qué organizaciones están ligadas estos grupos delictivos que han sido detectados, estos 8 grupos que fueron señalados, a qué organizaciones criminales están ligadas, si a algún cártel, a la familia michoacana o otra. Por favor. Si me permite, le voy a dar la palabra a la Gracias. fiscal para que responda. Gracias. Básicamente tienen orígenes en las organizaciones delictivas con orígenes en Jalisco y Michoacán. Se ha identificado que algunas de estas células tienen solo este aspecto criminal dentro de la organización, es decir, se dedican única y exclusivamente al robo de transporte de carga, pero pertenecen a esta célula que en general tienen gran presencia en el Estado de México. Cártel Jalisco y familia Michoacán. Sí, claro. Directamente relacionadas con familia michoacana, tenemos la autodenominada de Axel, Kevin, Toño Tenis y la empresa. Las restantes. Sí. Continuamos con la pregunta de Karina Aguilar, Diario 24 Horas. Gracias, buenos días a todos.
Preguntarles, de los 600 detenidos que se tienen en este momento por extorsión, ¿cuántos de ellos son menores de edad y qué trato se les está dando? Y también sobre este operativo que están haciendo en los penales para evitar el ingreso de celulares, ¿qué medidas extraordinarias se están tomando justamente para que ya no ingresen más estos teléfonos a los penales, por favor? Y si nos pudiera explicar el de la Fiscalía Mexiquense, ¿cuáles son los sindicatos que están siendo utilizados y su modus operandi? ¿Es nada más el de la CATEM o hay otros que están siendo utilizados? Lo mencionó en su presentación. Gracias. Gracias. Como lo comenté, algunos vehículos disfrazan sus actividades con la representación de algunos sindicatos. Hasta este momento se han identificado sindicatos como la USON y ACME principalmente. Vamos a revisar el número con las distintas entidades federativas, con las fiscalías, sobre cuántos serían menores de edad. No tengo en este momento, no recuerdo que hayan sido muchos, sería un dato relevante que podríamos compartir, por eso estamos seguros que la gran mayoría son mayores de edad, pero se lo precisamos para evitar cualquier tipo de especulación. Sobre qué se está haciendo en los penales federales y locales, cada vez, como lo mencionamos aquí en una ocasión, se están haciendo más operaciones de manera constante, donde el sistema penitenciario, que depende de la Secretaría de Seguridad, continuamente solicita apoyo a la Guardia Nacional. Hay revisiones aleatorias, hay revisiones que ya tenemos una calendarización que son programadas, pero también hay una serie de operativos como que son con anticipación de un día prácticamente, donde se aseguran pues no solo teléfonos, se aseguran armas blancas, en algunos casos lamentablemente se han asegurado en penales estatales como el de Aguaruto, armas de fuego, son operaciones continuas. Ha habido custodios puestos a disposición en su momento. Gracias. Sí, de nada. Continuamos con la pregunta de Javier Pérez García de HC Noticias. Sí, secretario, jefes de la Defensa, la Marina, secretaria, nada más preguntar acerca del caso Manso en el tema de el jefe de escoltas que se encuentra prófugo, si hay algo ya de él, si hay algo que acerca más a las autoridades. Esa sería la primera pregunta. Sobre ese caso, como lo mencionamos aquí, están, hay varias líneas de investigación. Una, que fue la que está realizando la Fiscalía donde presentaron a los escoltas del presidente municipal, de Carlos Manso, y la otra es la que estamos trabajando las instituciones del Gabinete de Seguridad, también en absoluta coordinación con el fiscal del estado de Michoacán, que es para detener a la otra célula delictiva. Esta persona, hasta donde entiendo, la que usted señala, tiene orden de aprehensión y está en búsqueda de la Fiscalía. Pero no por eso, hay las otras líneas de investigación que es para continuar deteniendo a los líderes criminales que están relacionados directamente con el homicidio, con el lamentable homicidio del presidente municipal, que aquí informamos en su momento. Gracias. Segunda pregunta, acerca de los 25 trasladados, ¿hay alguno de ellos que sea objetivo prioritario para Estados Unidos? Ninguno, hasta al momento ninguno de estos 25 tiene orden de extradición, son más bien por las razones que informamos aquí en el mensaje inicial, donde pues generan inestabilidad en los centros penitenciarios locales y en un centro penitencial federal pues se evita este tipo de conductas. Gracias. Última pregunta a cargo de Sandra Aguilar, AE Grupo Informativo. Gracias, buenas tardes a todos. Preguntarle, secretario, ¿cómo es el comportamiento a raíz de esta línea de extorsión? Sabemos que hay N cantidad de llamadas, pero particularmente del sector aguacatero y del sector limonero, ¿cómo es este comportamiento que se tiene específicamente en el estado de Michoacán? Lo informó hace un par de semanas el general secretario de la Defensa Nacional. Pues ha habido bastantes detenciones, se han incrementado las denuncias también debido al patrullaje activo que mantiene Guardia Nacional, Defensa y las otras autoridades, más la campaña desde que se lanzó la Estrategia Nacional contra la Extorsión el 6 de julio,
por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se dio más difusión al 089, como lo presentamos el martes anterior, se han incrementado también el número de llamadas, se han frustrado un número importante de llamadas. Sin embargo, también como se ha mencionado, el delito de extorsión es un delito que no ha registrado un descenso como esperamos, por eso todas las semanas se están haciendo operativos constantes con las fiscalías locales, pero también con las instituciones del Gabinete de Seguridad. Y finalmente, secretario, con la puesta precisamente en marcha de esta estrategia nacional contra la extorsión, preguntarle cómo han disminuido precisamente ese delito desde los penales, una vez que, como usted lo menciona, han realizado operativos constantemente y que inclusive ya los tienen calendarizados. En ese sentido, ¿cuál ha sido el antes y el después en este tema? Gracias. Pues como lo mencionamos también en la conferencia de la mañanera el martes anterior, mencionamos cómo se ha reducido el número de efectividad, digamos, de las llamadas de extorsión gracias al acompañamiento de los operadores del 089. En el caso de la extorsión, ya sea presencial o telefónica, lo que necesita la víctima principalmente es un acompañamiento de la autoridad, y eso es lo que se da con el 089, un acompañamiento permanente donde se han logrado cortar de tajo las llamadas. No solo se han hecho operativos con Guardia Nacional y obviamente con autoridades locales en distintos centros penitenciarios, también con ayuda de las compañías telefónicas, como lo mencionamos, se retiró una antena completa, una antena que daba servicio o que alcanzaba a cubrir el penal de Altamira, que era donde salían muchísimas llamadas, pero también en otros penales como aquí de la Ciudad de México, las telefónicas nos han ayudado a través del doctor de Pepe Merino para poder reducir o quitar la cobertura 3G y 4G e impedir que salgan este tipo de llamadas. Es decir, no solo son los operativos, sino son diversas acciones también, y obviamente incrementar el uso de la tecnología en algunos centros penitenciarios, que en los primeros 3 meses, en el primer trimestre del próximo año, vamos a poder tener un gran avance en la mayoría de los centros penitenciarios. Gracias. Finalizamos sesión de preguntas y respuestas y de esta manera concluimos conferencia de prensa. A nombre del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, les deseamos que sigan teniendo una excelente tarde.